Señoras y señores, hasta en Francia se debate el método Bukele. Un diputado del Parlamento Europeo ha cuestionado en un programa de televisión cómo es posible que El Salvador, que el presidente Nayib Bukele haya podido construir una cárcel de máxima seguridad con capacidad para 40.000 criminales y que ellos allá en Europa no puedan hacer esto. Escuchemos. El Salvador, 6 millones de habitantes, ha construido en 8 meses 40.000 plazas de prisión. ¿Has visto el interior de esas prisiones? Es un modelo, francamente. No, pero usted tiene el derecho a preocuparse por el grosor del colchón del asesino de la pequeña Liana, pero ese no es mi problema. Entonces vamos a crear plazas de prisión y no me va a decir... Estoy convencido de que usted piensa que el respeto de los derechos de los prisioneros es igualmente importante. Sí, pero tampoco es una religión. Escuchen aquí inmediatamente cómo el periodista de una vez salta con los derechos humanos, los pobres criminales. Y es que esta ha sido una excusa de aquellos que cuando se le plantea las políticas de Bukele dicen no, porque allá el malvado Bukele trata muy mal a esos criminales sanguinarios. No tienen un buen colchón, no tienen buena comida. 166 hectáreas aisladas en plena campiña. Un muro electrificado de 11 metros de alto y nada menos que 7 torres de vigilancia. Esto es lo que el presidente de El Salvador presenta como la prisión más grande de América, llamado Centro de Confinamiento contra el Terrorismo. Los presos, ellos, tendrán que trabajar. Antes, los miembros de las pandillas tenían prostitutas, pantallas, consolas de videojuegos, droga, teléfonos celulares, computadoras. Los guardias y los soldados, ellos, dormían en el suelo, era al contrario. Pero ¿qué pasaría si estos señores, que les preocupa todo esto, lo malvado que es Bukele, por ejemplo, si construyeran una cárcel con todas estas condiciones? Pero claro, siempre es mejor utilizar esta excusa. Nosotros no lo hacemos porque allí violan los derechos humanos. Bueno, mejora tú un poco las condiciones a lo que tú consideras que no viola los derechos humanos, pero lo que nos demuestra es que esta gente considera que violar los derechos humanos es construir una cárcel donde los prisioneros no sean los que controlen. Y el respeto por el sufrimiento de las víctimas para mí es 1000 veces superior al destino de los delincuentes y criminales en las prisiones francesas. Además, si se le pregunta a la población sobre qué le parece que Bukele, cuidándole el bolsillo a los salvadoreños, priorizándolos a ellos, a los salvadoreños de bien, en lugar de gastarse más dinero en mejores condiciones para los criminales sanguinarios. Si le hacemos esa pregunta al pueblo, yo creo que estarían del lado de Bukele, no de los defensores de derechos humanos. ¿Qué opinan ustedes? Y pienso que parte de la labor social que el señor Bukele debería realizar es organizar pequeños pequeñas momentos didácticos para muchos presidentes y primeros ministros alrededor del mundo. Estoy pensando en particular en este momento al señor Emmanuel Macron, presidente de Francia, y a su primer ministro. Entonces, por supuesto que la prisión francesa, por la falta de plazas hoy, por la falta de medios hoy, por la debilidad de los salarios de nuestros valientes hombres y mujeres que trabajan hoy en la administración penitenciaria, es obviamente un tema de salubridad pública. Pero no me va a hacer creer, señor Darré, que en un país que tiene el arma nuclear, que tiene los grupos de construcción más grandes del mundo y que es la sexta potencia económica mundial, no somos capaces de construir 40.000 plazas de prisión. Pues si es así, hay que recoger y apagar la luz, pero será sin nosotros. Y señoras y señores, el diputado francés que defiende las políticas de Bukele le calla la boca a este señor, destruye su argumento. ¿Cómo es posible que Bukele pudo construir una cárcel para 40.000 criminales en un corto tiempo? Una cárcel que hoy es símbolo de seguridad, una cárcel que principalmente ha ayudado enormemente para que El Salvador limpiara sus calles y que por allá en Europa, un país de primer mundo, con más recursos, con todo lo que nos menciona este señor, este diputado europeo, ellos digan que no se puede. Claro, la excusa es que no pueden replicarlo porque las cárceles de Bukele son cárceles que violan los derechos humanos. Pero nuevamente, les repito, si ellos quieren ponerle un mejor colchón, quieren darle un poco más de alimento, que lo hagan, pero que no utilicen esa excusa para no hacer nada. ¿Qué opinan ustedes de esto, señoras y señores? No es primera vez que escuchamos por allá en Europa que se plantea las políticas de Bukele para resolver el problema penitenciario, el problema de seguridad. Podemos recordar, hace tiempo estuvo una española por allá que incluso salió en la televisión defendiendo la transformación que se ha llevado a cabo en El Salvador. En El Salvador me he pasado una semana y no he tenido que preocuparme de absolutamente nada. El otro día lo estaba pensando como las feministas siempre están criticando El Salvador y al final aquí todas las mujeres están seguras, ¿no? Porque tú has notado absoluta seguridad en las calles.
Absolutamente. O sea, yo he estado paseando sola a la 1 de la mañana por el centro y no me he tenido que preocupar de absolutamente nada. Incluso con todo lo que expuso, hizo cambiar de parecer a la señora que la estaba entrevistando. Todo eso y resolverlo haya sido con esa mano dura que estoy convencida también que ha llevado a muchos inocentes a prisión. Conocí a una mujer que vivía en una de las áreas más afectadas por los pandilleros y me estaba explicando cómo un pandillero empezó a violar a su niña de 12 años por 4 meses y fue entonces cuando Bukele los puso a todos en la cárcel. Y me dijo, mi hija tenía que ser porque si no la iban a matar y me iban a matar a mí. Yo tengo una adolescente de 17 años. A los 12 años, un pandillero me la empezó a acosar. ¿A tu hija? Sí. Justo después de eso, 4 meses después, cae el régimen de excepción. Mira, hablamos de una situación que no podemos hacer una comparativa como si hablásemos de España, que hablamos de un país que lo que ha hecho Bukele es increíble. Para mí, señoras y señores, lo realmente increíble es que esta periodista haya cambiado rotundamente su discurso. Esta es la causa del efecto Bukele. De escuchar los testimonios reales de aquellos que sí fueron a El Salvador y vivieron. De escuchar como, por ejemplo, una madre salvadoreña nos contó ese testimonio de su hija. Evidentemente, por lo que mostró en su rostro, ha podido entender la enorme diferencia que se vive ahora en El Salvador gracias a las políticas que metieron a esos delincuentes sanguinarios y despiadados en la prisión. Ha cogido un país con un nivel de corrupción política, policial y en las calles ya insoportable para la gente que quería vivir tranquila y de repente le ha dado un giro. Y es cierto lo que dice Adayú, es que me encantaría llevar la contraria, pero la realidad es que hoy en día la gente vive tranquila en El Salvador y por eso se le elige democráticamente. Y además otro español que estuvo por allí decía que a los españoles deberían darle vergüenza, como en El Salvador estaba invirtiendo tanto en seguridad, mientras ellos allá en España no. Bueno, llevo 2 meses trabajando en El Salvador, he estado con el ejército, con la policía, por haber visto hasta el cuartel de fuerzas especiales, ¿vale? Solo os digo una cosa, nos tendría que dar vergüenza que un país de 6 millones de habitantes y sin vecinos hostiles tenga mejor seguridad que nosotros. Pero vamos, seguridad, inteligencia, vigilancia. Y esto es algo más o menos de lo que nos habla este diputado europeo. ¿Por qué en España no pueden hacer esto? No pueden resolver este problema si El Salvador sí pudo. ¿Por qué estas excusas de las violaciones de derechos humanos para no ponerse a trabajar? Además hay que recordar que no es primera vez que en Francia se plantean las políticas de Bukele. Era absolutamente necesario restaurar la autoridad del Estado. Entonces él dijo, yo quiero restaurar el Estado dentro de las fronteras nacionales. Para eso le devuelvo los recursos a la policía para desplegarse en el terreno. Está bien. ¿Más policías y policías equipados? Sí, claro, y con equipo doble cuando sea necesario. De un ejército. Es la movilización del Estado salvadoreño contra el peligro inmediato que es la delincuencia. Hay un momento en que tendremos que decirnos las cosas para imaginar soluciones. Francia, como les decía Eric Robel hace un rato, puede convertirse en un narcoestado. Francia se ha convertido en un narcoestado. Vas a Marsella con Castellán, en Grenoble, Le Creusot, en Saône-et-Loire, en casa de mis padres. En los edificios tienen los precios del tráfico de drogas a la vista. Entonces, ante eso se necesitan soluciones. Estábamos hablando del ejército hace un rato. Hay un gran ejemplo, es El Salvador, es Bukele. Entonces, no es agradable porque dicen que es un dictador. Pues Bukele, tengo cifras. Entonces, tenemos ejemplos, funciona en otros lugares. Tenemos expertos que hablan de eso. Además, recientemente también tuvimos las declaraciones de un turista de Países Bajos, de Holanda, diciéndonos que se sentía más seguro en El Salvador. Ahora camino por el centro histórico. Y esto solía ser uno de los lugares más peligrosos, gobernado por las pandillas en El Salvador. Pero como puedes ver, ahora mismo se venden cosas y es un sábado por la mañana, así que todos van a pasar un buen rato. Realmente me siento más seguro. Fui a los Países Bajos en 2024 y ya no me siento seguro allí. Es loco que me sienta más seguro aquí. Es loco que me sienta más seguro aquí en El Salvador que en Países Bajos. Él nos comenta que fue en 2024. Y ya nosotros hemos hecho justamente videos de que por allá, e incluso un eurodiputado comentaba que El Salvador estaba más seguro que allá, que lamentablemente hay zonas donde están controlados por criminales, donde venden sustancias. Entonces, a Peter de Bryce, que él denunciaba en los medios de comunicación como Holanda estaba virando a un narcoestado. Un país del primerísimo mundo. Sí, hombre. Claro. O sea, un país que mucha gente pone como referencia de bienestar. No, ¿qué va? Salió de una tertulia en la radio, creo que era en la radio. Ajá. Y lo mataron en
en el garaje cuando fue a coger su coche. Lo ametrallaron en la calle. También tuvimos las declaraciones de un diputado europeo, precisamente también de Países Bajos, que nos hablaba de que visitó El Salvador y le impactó. Queridos amigos de la libertad, hace poco estuve en El Salvador y vi cómo un país puede levantarse nuevamente bajo un verdadero liderazgo. En su momento fue uno de los lugares más peligrosos del mundo, donde las pandillas dominaban las calles y la gente permanecía con miedo en sus casas. En realidad, algo parecido a lo que pasa ahora en las grandes ciudades de los Países Bajos, por decirlo así. Pero ahora es un país que se atreve a respirar de nuevo, y ese cambio llegó rápido, con fuerza y de forma inconfundible, gracias al presidente. Y esto es la demostración, señoras y señores, de que las políticas de sentido común de Nayib Bukele, que les recalco nuevamente, estos países progres que consideran que esas políticas son muy duras, podrían adaptarlas, podrían construir una cárcel que no sea tan dura, que no viole los derechos humanos como dicen ellos. Sin embargo, nos vemos poniendo esta excusa para no ponerse a trabajar, para no resolver el problema y seguir vendiéndonos que el modelo correcto es ese que le da amor, comprensión y ternura a los criminales, que construye cárceles que parecen centros recreativos. Y nuevamente, si se le pregunta al pueblo cuál cree que es el modelo correcto, cuáles son las condiciones que debería tener un privado de libertad en una prisión, todos estamos seguros que van a elegir que un criminal tan sanguinario y despiadado como esos pandilleros de El Salvador se merecen una prisión como la que le ha construido Nayib Bukele. Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides dejar tu like.